avanza en la Corte Penal Internacional. Ahí avanza el caso en contra de Felipe Calderón. ¿Por qué? Por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad. No que no había nada. El propio Felipe Calderón se ufanaba y decía que no había nada en contra de él, ¿no? Por supuesto que hay expedientes abiertos en contralínea, les dimos a conocer, incluso desde el mismo día, todavía en su gobierno, en que se presentara esta denuncia. Hay otras, pero avanza en la Corte Penal Internacional el caso en contra de Felipe Calderón, porque desde ayer ya lo veíamos, hay evidencias contundentes que podrían involucrar al presidente en estos crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante su sexenio como jefe del Estado mexicano y también como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pues la verdad es de que cuántos quisiéramos que hubiera justicia, que se juzgara a Felipe Calderón, pues por todo el daño que le hizo al país, primero desde que se encaramó a el Poder Ejecutivo cuando no había ganado las elecciones. Él lo sabía y él siempre supo que su instalación en el Poder Ejecutivo Federal había respondido a un fraude monumental y que para sostenerse precisamente ahí, pues inventó su supuesta guerra contra el narcotráfico, que no fue otra cosa, sino que pues generar una suerte de terror, una suerte de militarización para desmovilizar a la sociedad mexicana, saldos que de manera trágica hasta el día de hoy seguimos lamentando, seguimos arrastrando. Pero tenemos esta entrevista con el maestro en Derecho Internacional, Carlos Carvajal, que hizo nuestra compañera Nancy Flores y que le vamos a presentar el día de hoy. En este primer corte, el maestro en Derecho Internacional, Carlos Carvajal, se refiere a que la Corte Penal Internacional solo actúa cuando estados no pueden o no quieren juzgar crímenes internacionales. Vamos a ver lo que dijo al respecto. Un poco que la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente internacional que solamente actúa cuando los estados partes al Estatuto de Roma, que es el tratado que crea esta corte, cuando esos estados no pueden o no quieren investigar y juzgar a los responsables de crímenes internacionales, ¿no? Y cuando hablo de crímenes internacionales, hablo de los peores crímenes, de los más graves que aquejan a la comunidad internacional, que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de agresión. Y dentro de ellos, por ejemplo, de los crímenes de lesa humanidad, hay varios crímenes subyacentes que son, por ejemplo, la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales. Muchos de ellos hemos denunciado desde hace muchos años que ocurren en México, porque estos crímenes llegan a ser crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera generalizada o sistemática en contra de la población civil, de conformidad con la política de un Estado o incluso de una organización. Es decir, nosotras no hemos solamente enviado comunicaciones e información sobre la comisión de estos crímenes por parte del ejército o de otras fuerzas del Estado, sino también de grupos armados organizados que operan en el territorio nacional. Entonces, pues es interesante ponerlo esto en perspectiva porque la realidad es que el Estado, digamos, como parte del Estatuto de Roma, puede ser investigada la situación de México, digamos, ¿no? Porque hay que diferenciar entre la responsabilidad del Estado, que esa se puede dirimir en órganos de Tratado de Naciones Unidas o incluso en la Corte Interamericana, y la responsabilidad penal de los individuos, que esta es la que estaría a cargo de un tribunal como es la Corte Penal Internacional. Y bueno, para profundizar un poco en esto, decir que las comunicaciones que hemos enviado desde las organizaciones de la sociedad civil, las hemos enviado desde 2014, y en ellas pues alegamos que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad a raíz justamente de la estrategia de militarización de la seguridad pública y del combate frontal al crimen organizado en la llamada o mal llamada guerra contra las drogas.
Entonces, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibe al año eh, un número bastante amplio y grande de comunicaciones y de información de todas partes del mundo. Y lo que hace la Fiscalía es filtrar estas comunicaciones y dependiendo la gravedad y dependiendo la capacidad del Estado de juzgarlas en jurisdicción nacional, es que la Corte va a decidir si avanza o no en una investigación. Así es, Urbano. Hemos visto las palabras de lo que nos ha dicho precisamente el investigador Carlo y Urbano. Me gustaría apuntar esta parte que la propia Corte Penal Internacional pues juzga la responsabilidad de individuos. Ha dicho cuando en sus países de origen pues no se ha cumplido totalmente con los procesos o hay la imposibilidad precisamente de generar estos procesos para juzgar a estos personajes. Claro, Sósimo. Pues el doctor Carlo Carvajal toca cosas muy importantes. Y si bien hay que recordar que en el mundo hay un cruce de información, en ocasiones los países tienen una parte de la información, pero también hay un cruce muy importante entre todas las naciones por todos los movimientos, las acciones que se hicieron durante su gestión en el gobierno. Eh, es casi seguro que el Estado mexicano tiene mucha información de todos los movimientos que hizo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pero también en el mundo hay mucha información porque se trabajó hacia afuera y en el momento en que se decida, en el momento de que se lleguen a los acuerdos o a las necesidades, pues el presidente Felipe Calderón, socio, tendrá que ser juzgado. Hay muchas cuestiones por las que no se puede hacer, pero tarde o temprano se tendrá que llevar a cabo estos procesos, estas revisiones, como ha ocurrido con otros mandatarios en el mundo. Pues esperemos que así sea. Te decía Urbano, parece que son probablemente millones de personas las que quisieran que se llevara a cuentas, pues sí, a Felipe Calderón y también a otros expresidentes que, por supuesto, todos los que hemos tenido en los últimos tiempos, pues están acusados de corrupción, de también de malversación de fondos, de desvío de recursos y de decisiones que tomaron no para beneficio de la nación, sino para intereses particulares, intereses de grupo, a veces para sus propias familias y que pues están en la impunidad, una suerte de violaciones también masivas a los derechos humanos, como no estar indignados por aquellas masacres que se cometieron en contra de familias, en contra de personas y que pues ya durante, sobre todo durante el sexenio de Felipe Calderón ya ni siquiera se investigaba, simple y sencillamente había asesinatos tras asesinatos que hay que recordar, tampoco llegaban a los medios de comunicación todos porque había un pacto entre los medios para justificando que no se iba a hacer apología de la violencia, pues en realidad disminuir la información que había sobre la violencia, los altos niveles de violencia que se suscitaron en ese sexenio urbano. Sí, Sósimo, es muy claro. Tocas tú un tema también que es fundamental. Cómo se ejerció pues un control casi absoluto de la información, de los contenidos, porque había esquemas en donde también pues los medios recibían importantes aportaciones, coexistían con el poder, con el gobierno, con el presidente, con sus operadores, y por eso es que aun cuando se tuviera la información, pues no se hacía pública, no se transparentaba. Sin duda, ahora y en el futuro, cuando se tienen que dar estos procesos de cambio, y habrá que esperar a ver si en la Corte Penal Internacional y si hay impulsos desde México para que pues se abra este caso y se puedan también abrir otros que son de vital importancia para el futuro de lo que se haga en México. Hay muchas cosas que se hicieron en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa que tendrán fuertes impactos en los gobiernos. Los han tenido en este gobierno, pero los tendrán en los futuros gobiernos. No hay forma todavía de avanzar de manera sustancial en el combate a la delincuencia, porque esto es una herencia de los malos planes, de las malas decisiones que se tomaron, y esto llevará tiempo y trasciende esto a 1, 2 o tal vez
malamente decirlo, a 3 sexenios, 3 administraciones, cuando hubo pues decisiones muy, muy irresponsables. Así es, totalmente de acuerdo, Urbano Barrera. Pues sigamos escuchando esta entrevista con el maestro en Derecho Internacional, Carlos Carvajal. Hay que recordar que se trata esta investigación sobre cómo está avanzando el caso contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional. El maestro en Derecho Internacional, Carlos Carvajal, pues es parte de esta serie de organizaciones que precisamente han demandado al quien fuera el titular del Poder Ejecutivo Federal de 2006 a 2012 por su probable responsabilidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y que pues tiene la información de cómo va precisamente avanzando este caso. Ayer ya le presentábamos otras entrevistas también con integrantes de organizaciones sociales que igualmente están en este proceso de demandas que se hicieron ante la Corte Penal Internacional. Y en este siguiente corte, el maestro en Derecho Internacional, Carlos Carvajal, se refiere a cómo la Corte Penal Internacional pues tiene una suerte de tensión política, porque pues sí, México también contribuye con dinero, como lo hacen otros países precisamente en este organismo internacional. Si bien es un tribunal como tal, pues al final es internacional, está financiado por estados. México es un contribuyente muy grande de la Corte, da mucho dinero para que exista este tribunal. Entonces, bueno, siempre existen estas tensiones políticas que pueden atrasar o que podrían a lo mejor influir, ¿no? Incluso tenemos una juez mexicana en la Corte que fue miembro, pues, del Servicio Exterior Mexicano por mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, evidentemente esto puede influir. Sin embargo, yo te diría que también hay que ver a la Corte como en su debida dimensión y un poco pensando en que la Corte pues también tiene muchos límites. Para empezar, pues un límite presupuestario y un límite de gente y de funcionarios que pueden atender o no esta cantidad masiva de información. También otro tema es la coyuntura. La Corte pues trata de centrarse a lo mejor en ciertos países de la región para tener como este balance geográfico y bueno, en nuestra región ha habido un examen sobre Colombia, un examen sobre Venezuela que continúa abierto, y también pues se han dedicado recursos para el tema de Honduras. Entonces, pues sí, eso también implica. Y justo también hablando de la coyuntura, pues actualmente el tema de Ucrania tiene a la Corte pues totalmente desbordada, incluso por la cantidad de crímenes que se están cometiendo pues a tiempo real. Entonces, yo creo que pues es un instrumento que nos cuesta a todos los mexicanos porque se paga con nuestros impuestos, y que por lo mismo es un instrumento que tenemos que utilizar, porque sí es verdad que pues si bien no se ha abierto alguna situación, etcétera, el Estado mexicano sí se puede ver disuadido de cometer estos crímenes o de dejarlos en la impunidad, al saber que existe la posibilidad, ¿no? O sea, el simple hecho de que haya la posibilidad de que la Fiscalía abra un examen preliminar hace que el Estado mexicano pues sepa que está siendo vigilado. Entonces, pues esta vigilancia es sumamente útil para los fines de las organizaciones que luchamos contra la impunidad. En otro de los temas, el maestro Carlos Carvajal pues nos hablará también de cómo el fiscal de la Corte Penal Internacional es de armas tomar, por así decirlo, y abre y cierra investigaciones. Vamos a esperar el trabajo, la decisión del fiscal, que muchas ocasiones hay quienes se caracterizan por verdaderamente estar interesados en los temas, por verdaderamente estar interesados en que se haga justicia y en que se beneficie a los pueblos. Hay ejemplos muy importantes que se han tomado en cortes internacionales y por lo mismo se han llevado a juicio a exmandatarios que han incurrido en delitos de lesa humanidad. En América Latina tenemos casos concretos y esperemos que ahora pues México también se inaugure en este terreno. El presidente de la República pues ya abrió la puerta con reformas constitucionales en el sentido de que ahora
el presidente ya puede ser juzgado en cualquier momento y por cualquier delito. Esto ya está en práctica en México, no hay un caso todavía, pero sería muy bueno que también a nivel internacional, pues la Corte ponga los ojos en los malos gobernantes que en el pasado agraviaron a nuestra sociedad, Sosen. Así es, el maestro Carlos Carvajal pues pone también el dedo en la llaga pues al señalar que hay limitaciones en la propia Corte Penal Internacional. Ya lo escuchábamos nosotros decir que no hay tampoco mucho personal y también tienen que escoger los casos, incluso de manera geográfica. Urbano ha dicho que pues, tienen que mantener cierto equilibrio, pero esperemos que haya la sensibilidad de este titular de la Corte Penal Internacional, precisamente pues para que asuma esta denuncia con evidencias que se ha presentado pues de cómo Felipe Calderón utilizó las instituciones del Estado mexicano para perseguir, para desmovilizar y para de manera pues incluso ilegal y también ilegítima mantenerse en el poder por 6 años cuando él no había ganado la elección en 2012, Urbano. Sí, es correcto, Sósimo, pero también tenemos que... 2006, perdón. Sí, claro. También tenemos que sumar que hay elementos que desde el exterior están cuestionando el papel y el trabajo que hizo Felipe Calderón Hinojosa. Debemos recordar que en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, pues está procesando a figuras, personajes que estuvieron muy ligados al expresidente de la República por el propio dicho de estos personajes en las declaraciones. Entonces se tiene un avance, se tienen elementos periféricos que podrían también incidir, podrían presionar para que se tomen decisiones en la Corte Penal Internacional. Así es, pues tenemos otro extracto de esta entrevista con el maestro en Derecho Internacional Carlos Carvajal. En este caso se refiere a lo que ya adelantaba Urbano sobre que el fiscal de la Corte Penal Internacional considera si es de armas tomar y abre y cierra investigaciones. Por eso apelábamos a que tuviera la sensibilidad para ir al fondo de lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón en México. Vamos a ver este extracto. Ahora bien, yo no sé si en el corto o en el mediano plazo esta fiscalía vaya a tomar acción sobre el caso de México, pero lo que sí te puedo decir es que el fiscal que está actualmente, está recientemente electo, tiene unos 2 añitos, pues ese fiscal ha estado bastante activo y es de armas tomar, es decir, abre y cierra situaciones, investigaciones, dependiendo de la cantidad de información que recibe, etcétera. Y lo que sí creo es que si bien hemos enviado información desde hace muchos años, desde las organizaciones de la sociedad civil o este esfuerzo ciudadano que mencionas, lo cierto es que también las fuentes, por así decirlo, o la cantidad de información no ha sido tan abrumadora como en otras circunstancias, cuando es verdad que cualquier persona podría enviar información. O sea, y tenemos bastante información en México de crímenes que se cometen con esta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es cierto. Y también otra cosa que es cierta es que ya hay varios organismos internacionales, que no la Corte, pero varios organismos internacionales que han dicho que en México existe un contexto de violencia generalizada, de impunidad generalizada, casi absoluta, como lo fue el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, y todo esto pues apunta y hace que la Fiscalía pues también tenga en su mira a un país como el nuestro. Exactamente, Sósimo, pues el maestro es muy claro y contundente en cómo se está llevando a cabo este proceso en la Corte Penal Internacional. Advierte de riesgos, de limitaciones, pero hay que resaltar una cuestión, que se reconoce que la Fiscalía está en proceso de investigación contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Había un debate de que si estaba activa esta investigación, este proceso, y se estuvo ocultando, no había
la información suficiente para confirmarlo, y es el propio presidente de la República, y después, posteriormente, también lo respalda el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y dice sí se le está investigando. Hay que tener mucho cuidado en los términos, en cómo se maneja la información, porque es altamente sensible, pero es un gran avance de que la justicia internacional pues esté enfocada en este proceso de investigación. Así es. Sabemos muy bien, Sósimo, que son largos los procedimientos, los procesos que se tienen que llevar, que se tienen que cuidar escrupulosamente por la delicadeza y la naturaleza, además los impactos que tiene dentro y fuera del país. Hay mucho dinero de por medio, hay mucha gente involucrada, hay instituciones que se van a ver cuestionadas y dañadas, pero también hay conexiones hacia el extranjero en todos los países, en países desarrollados, tanto en América como en Europa, y habrá que esperar y conocer toda esta información a detalle, pero con fundamentos sobre todo. Y hay algo, Urbano, que ha dicho el maestro en Derecho Internacional Carlos Carvajal, y señala que no se ha enviado incluso toda la información que hay en México, no obstante que es abundante, que es mucha la información que hay, no se ha enviado toda allá a la Corte Penal Internacional. Pues nosotros podríamos pues exhortar a quienes están precisamente en este asunto pues a que lo hagan, a que envíen la información, todas las organizaciones sociales que están participando en esto, el propio esfuerzo ciudadano al que también ya hacía referencia el maestro en Derecho Internacional Carlos Carvajal, pues que se haga en estos momentos precisamente para que la Corte Penal Internacional pues siga, le dé luz verde a los procesos que se tendrían que estar llevando a cabo en este juicio en contra de Felipe Calderón. Entonces, de hecho, en este siguiente corte, el maestro Carlos Carvajal se refiere precisamente a que pues, es un proceso que se desarrolla en distintas etapas. Vamos a ver cómo lo explica él. La fiscalía, digamos, tiene un proceso de distintas etapas digamos, para avanzar en el proceso judicial, ¿no? Y estas etapas, digamos, la primera etapa, que es en la que estaría el caso mexicano, es cuando la fiscalía recibe esta información y analiza la información. Pero la segunda etapa, o la fase 2, que le llaman allá en La Haya, es la fase en la que ya la fiscalía anuncia que se abre un examen preliminar. Y esto se hace público. Digamos, hoy en día, por ejemplo, es público que solamente hay 2 exámenes preliminares abiertos, que son el caso de Nigeria y de Venezuela. Y entonces, durante ese proceso, la fiscalía tiene que decidir si existe fundamento suficiente para abrir una investigación, ya para revisar casos en particular. Entonces, durante ese proceso, que puede durar mucho tiempo, incluso años, la fiscalía va a tener ese examen abierto, y entonces incluso el Estado mexicano puede en ese momento demostrar que él sí está investigando a nivel interno, ¿no? Y lo que mencionabas antes es totalmente cierto y se mantiene hasta la fecha. Aunque hayan cambiado ciertas estrategias del gobierno, pues vemos que, por ejemplo, el tema del combate frontal al crimen organizado, pues vemos que la estrategia ha seguido siendo la misma, que es la militarización y ya incluso la consagración de esta en las leyes nacionales, y los resultados siguen siendo desastrosos. Bien, Sósimo, mira, pues el maestro toca un punto muy importante, de que no ha fluido la información suficiente para la Corte Penal Internacional. Pero ahí es donde se desarrolla un gran debate. ¿Por qué no llega o quiénes están impidiendo que llegue esta información? Es claro, y lo ha dicho el presidente de la República, lo han dicho sus principales funcionarios en el área, que pues desgraciadamente las instituciones, hay personas que todavía pertenecen a este viejo esquema. Funcionarios que tuvieron en sus archivos y en sus manos información muy, muy importante, y que son ellos los que están limitando que fluya toda esta información desde distintos ámbitos. Uno de ellos, pues, es sin duda todo el esquema de seguridad, todo el esquema penal,
y de las instituciones que tendrían que estar cooperando con esta información. Es obvio que ellos están retrasando porque abrir toda esta información pues provocaría también una limpia al interior de las instituciones en México. Provocaría efectos directos para el exmandatario, para todo su grupo, para todas las personas que fueron protegidas en estos 6 años y para todas las conexiones que incluso apoyaron su campaña para imponerlo en el gobierno a través del fraude. O sea, lo que se revele, la información que salga, pues va a afectar en muchos terrenos y por eso es que en México, desde México se está impidiendo que fluya la información, Sósimo. Pues sí, estaremos atentos también a que las propias organizaciones pues señalen si es que hay alguna información que ellas hayan solicitado y no se les esté dando precisamente para enviarla a la Corte Penal Internacional, o si es que han encontrado algún tipo de resistencias en determinados personajes, pues también lo tendrían que estar señalando. Pero pues ellos han dicho, hay información abundante. Creo que aquí lo más importante, Urbano, si me lo permites, es que pues nos ayuden, que sigan trabajando como lo están haciendo, incluso hasta tal vez con mayor ahínco para hacer llegar a esta Corte Penal Internacional toda la información que han dicho ellos mismos es abundante, y pues para que la propia Corte tenga a bien continuar con este proceso en contra de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional, que por supuesto que ya está, y le invitamos a leer precisamente este texto que está en www.contralinea.com.mx y que también fue el principal en nuestra edición impresa. Usted puede descargar los PDFs, los archivos PDF de la edición impresa en www.contralinea.com.mx. Encontrará incluso como ilustración de portada los documentos que acreditan esta investigación en contra de Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional. Había dicho el expresidente Calderón que no había nada, que no era tal. Ahí están los documentos, los llevamos en portada para que además todo el mundo pueda revisarlos. Y en este último corte que les presentamos de esta entrevista que sostuvo Nancy Flores con el maestro en Derecho Internacional Carlos Carvajal, el especialista se refiere de manera contundente en que sí hay evidencia para decir que en el gobierno de Felipe Calderón se cometieron crímenes internacionales. Vamos a ver cómo lo dijo. En primer lugar, sí hay evidencia suficiente para decir que durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron crímenes internacionales en el país. Eso es sin duda, hay la suficiente evidencia y digamos, ni siquiera es algo que sea tan difícil ver a la luz de la experiencia del país y de los datos, que es que ciertos crímenes como la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, se cometieron de manera generalizada y sistemática, de conformidad con una política, que esta política es la política de demostrar la efectividad del Estado, de que funcionaba su guerra contra las drogas, ¿no? Cometida contra una población civil, que esa es la definición de los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, hablando de la responsabilidad individual de Felipe Calderón, pues, con, digamos, toda la deferencia al principio de presunción de inocencia, yo te diría, eso sería algo que la Corte tendría que determinar, en el sentido de que es necesario que la Corte pueda analizar evidencia más profunda sobre si ordenó o dejó de ordenar ciertas acciones en particular en las cuales esas personas fueron desaparecidas, porque es posible que la cadena de mando no llegue hasta allí. Si me explico, es posible que la cadena de mando llegue a un general del ejército, incluso al secretario de defensa, pero no necesariamente al presidente de la República. Eso será algo que un tribunal tendrá que determinar. Ahora bien, me parece importante mencionar que el secretario Adán Augusto hablaba en estas conferencias, en estas visitas a los estados, sobre un caso en particular, una política en particular, que es la política esta de Rápido y Furioso. Pues lo que sabemos de esta política es que
durante los gobiernos tanto de Barack Obama como de Felipe Calderón, se implementó esta importación de armas en las cuales pues, se les colocaba un chip y se pretendía rastrear estas armas para encontrar y localizar a miembros del crimen organizado. Y lo que realmente pasó es que falló esta estrategia y las armas, pues por corrupción interna en el país, pues acabaron en manos de los criminales y esto se utilizó para cometer crímenes y estos crímenes incluso incrementaron la violencia a nivel nacional. Entonces, ante esto, pues también sabemos, y esto es interesante darle seguimiento, también sabemos que a principios de este año la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 7 personas involucradas en esta operación, entre las que se encuentran Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín Guzmán Loera. Entonces, ahora, lo interesante sería saber si esto puede calificar como un crimen de lesa humanidad. Y aquí, pues yo te diría, depende igual otra vez, de si los crímenes si estos crímenes fueron realizados pues de conformidad con esta política y bueno, y no se enjuician o no se investigan de manera diligente, pues sí podría llegar el caso a la corte. Ahora vemos que estos crímenes que la fiscalía tiene estas carpetas de investigación abiertas, entonces pues tendremos que darle seguimiento y ver si derivan en una acción de la justicia eficaz. Ahora, yo no entiendo por qué, digamos, bueno, yo no sé por qué no hay una carpeta de investigación abierta contra el expresidente Felipe Calderón, si es que ya digamos, el secretario de Gobernación dice que a nivel internacional ya la hay, ¿no? Entonces, como que la jurisdicción de la Corte es secundaria, ¿no? Primero el Estado tiene que investigar. Efectivamente, Sosimo, mira, el maestro toca temas puntuales acerca de algunas acciones que por acción o por omisión el expresidente Felipe Calderón Hinojosa permite. Así como se toca el asunto de las armas que ingresaron en el pacto, en el acuerdo rápido y furioso, tenemos muchos ejemplos. Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se abre completamente la puerta a los investigadores y a los agentes de la DEA. Está documentado que ellos siempre iban al frente de los operativos que se hacían en contra de grupos del crimen organizado. Hay registros fotográficos de operativos, de operaciones. Por ejemplo, recordemos el de allá de los límites de la Ciudad de México y el estado de Morelos, cuando se orquestó un operativo para tratar de detener a integrantes del Grupo del Pacífico. Sí. Ahí aparecen agentes de la DEA armados. Había un consentimiento total por parte del Estado y había, por ende, pues, acuerdos que hay que revisar hasta dónde escalaron porque pues se comprometió incluso la soberanía. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy crítico de esto. Emprendió una reforma y ajustes para el actuar de las instituciones de inteligencia norteamericanas en México. Se limitó el papel de la DEA en México, su presencia. No se rompió con ellos, hay acuerdos de colaboración, pero no se permitió tanta holgura como en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Estábamos tomados realmente, comprometidos en nuestra soberanía por estas instituciones o agencias de seguridad norteamericanas, muchas que actúan impunemente en México. Había hoteles llenos de personal de investigación en la Ciudad de México, que al ser descubiertos por la prensa cambiaban de lugar y de otro lugar. Había oficinas regionales que operaban activamente y pues todas estas decisiones eran conocidas por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, eran conocidas por los encargados de la seguridad, pero lamentablemente
eran también conocidas por los integrantes del crimen organizado con los cuales se tenía contacto directo o indirecto, pero sabían de todo esto. Ellos, cuando las armas llegaron a México con chips, por supuesto que lo sabían, pero no porque fueran magos o adivinos, sino porque tenían toda la información y todas las filtraciones para conocer de esto. Eran instituciones que estaban vulneradas, infiltradas, permeadas por todos los delincuentes en los diversos niveles, y pues ahí se pone en evidencia los vicios, los brutales vicios que hubo en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Pues así es, Urbano, tocas un punto, me parece muy relevante en el sentido de la responsabilidad que también tuvieron los gobiernos estadounidenses. El maestro Carlo Carvajal pues se refería a que había sido un programa fallido. Pues probablemente ni siquiera fue fallido, Urbano, en el sentido en que todo indica que se hizo así, se diseñó de manera deliberada para que los cárteles de la droga accedieran a armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. No fue un accidente, un operativo fallido, por supuesto que tuvieron que cubrirlo bajo un supuesto operativo para tratar de determinar cómo se trasegaban las armas hacia México. En realidad siempre supieron que iban a terminar en las manos del crimen organizado y que no se iba a poder siquiera saber pues cómo o se iba a poder desmembrar estas redes de trasiego. Y hay algo que también es importante apuntar, Urbano, es de que el operativo Rápido y Furioso solamente fue un ejemplo. Es un ejemplo que se ha podido documentar más, pero nosotros incluso en Contralínea, en su momento, publicamos que Rápido y Furioso era apenas una de los mecanismos para armar a los grupos de narcotráfico hacia el Pacífico. Había otra ruta que se llamó Carta Blanca para armar a los grupos del narcotráfico del Golfo, los que operaban en el otro extremo, digamos, del país. Y son, aparte, solamente estos dos grupos, estos dos tipos de programas supuestamente fallidos para detectar cómo se trasegaban las armas hacia México, que terminaron por armar decíamos, los grupos del narcotráfico. Pero hubieron otros y se trató, en términos generales, de una política integral de Estado encabezada por Felipe Calderón, pues para generar el mayor número de violencia en México. Probablemente él tenía la intención de que con eso iba a terminar por controlar a la propia población que de manera muy intensa, fuerte, se manifestaba doquiera que él iba. Hay que recordar que él ni siquiera se podía parar en una plaza pública porque recibía el repudio de la población en términos generales, y por eso, después de esa reunión con el embajador de Estados Unidos en México, pues se saca de la manga el que va a emprender una guerra contra el narcotráfico, solamente en realidad para que pudiera asumir la presidencia de la República, Urbano. Es correcto, Sósimo, y hay que recordar también que pues era una práctica cotidiana. Hay antecedente histórico de estos movimientos, como tú lo apuntas, Sósimo. No es nada más de un periodo de gobierno, sino el narcotráfico, estos carteles tradicionales de la droga, dígase Tijuana, Sinaloa, Juárez, el Golfo, Jalisco, pues fueron utilizados en el pasado neoliberal y tecnócrata, para incluso ir más allá, para servir como quienes surtían de armas a Centroamérica, quienes posibilitaban todos estos implementos bélicos para la resistencia de los grupos contra en Centroamérica. El narcotráfico, además de traficar con drogas, pues también tenía una doble función hacia el centro y sur del continente. Ahora ya no es así, hay un cambio, ya no se presta el gobierno de la República a esto, pero sin duda en la revisión que se haga los expedientes, pues se tiene que rescatar toda esta información para que haya tela de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar,
y que los presidentes del pasado, concretamente Felipe Calderón Hinojosa, pues respondan por todo esto. Así es, Urbano, y también recordar esto a lo que ya hacías tu referencia, cómo sirvieron de mecanismos de contrainsurgencia, de actores de contrainsurgencia, los distintos cárteles a lo largo de la historia de este país. Hay que recordar que el primer cártel organizado por el Estado mexicano fue precisamente el cártel de Guadalajara, cuya principal rama se convertiría después en el cártel de Sinaloa, y ellos tenían credenciales de la DFS y se encargaron de combatir al propio movimiento armado, por ejemplo, a la Liga Comunista 23 de septiembre.